Guerreros de Amistad. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas. Y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y a todo el pueblo liberó. El guerrero David, el guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas. Y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David, el guerrero David. 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 Hola guerreros, los extrañamos muchísimo, esperamos verlos pronto y darles un abrazo. Hoy estamos muy contentos que se hayan conectado a su clase. Va a ser una clase espectacular, donde Dios quiere hablarles y mostrarles qué quiere para ustedes, niños. Él tiene un llamado especial. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a entregarle este tiempo a Dios en oración. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que nos muestres tu propósito para nuestras vidas. Por favor, muestra el propósito que tienes para cada uno de los niños, Señor, que están viendo este programa y todos los niños de Amistad Potosí. Cada uno de los guerreros. Por favor, te pido que muestres su propósito, Padre Celestial, que puedan ver qué es lo que tú tienes destinado para cada uno de ellos. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, ayúdalos, bendícelos y que esta clase sea de bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Los extrañamos muchísimo. Los queremos, adiós. Adiós. Hola guerreros, el día de hoy les vamos a dar una pequeña introducción de la clase. Vamos a recordar
que la semana pasada vimos 3 personajes de la Biblia, si lo recuerdan, que fue Samuel, Timoteo y María. Y descubrimos esa palabra que estaba resaltada. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Por medio de un crucigrama. Y el día de hoy vamos a encontrar a otros 3 personajes igual, guerreros. Vamos a ir con esa palabra resaltada para que por fin el día de hoy descubrir la palabra oculta. Por fin el día de hoy, para entonces saber qué quiere Dios de mí y de ti. Hola guerreros, nos da mucho gusto poder saludarlos un domingo más. ¿Recuerdan cuál es el tema que estamos viendo? Soy niño, ¿qué quiere Dios de mí? Pues la clase pasada vimos el ejemplo de 3 niños que Dios quiere que imitemos su manera de ser o que aprendamos de ellos. Comenzamos a armar un crucigrama, ¿se acuerdan? Bueno, ese crucigrama va a decir una palabra que Dios quiere que hagamos nosotros, es lo que Dios espera de nosotros. Y el crucigrama, la clase pasada, quedó algo así. Pero, ¿qué más aprendimos, maestro Gus? Aprendimos del ejemplo de Samuel, que nos enseña a ser colaboradores. El ejemplo de Timoteo, que nos enseña a que debemos de conocer la palabra de Dios desde niños. Y el ejemplo de María, que debemos de preocuparnos por las necesidades de los demás. Pero, ¿qué veremos hoy? Pues el día de hoy vamos a aprender de otros 2 niños y una niña que la Biblia nos menciona. ¿Están listos, guerreros? Bueno, comenzamos. Continuamos con nuestro próximo personaje bíblico, David, y él nos recuerda a cómo debemos de ser valientes. Pero, ¿quién era David? Él era el menor de sus hermanos y era un pastor de ovejas, que se dedicaba a cuidarlas y a protegerlas de los leones y de los osos. ¡Wow! Para ser un niño era demasiado valiente, ¿verdad? En aquel entonces, el pueblo de Israel se encontraba en guerra, y algunos de los hermanos de David se habían ido a pelear. Entonces, el papá de David lo mandó al campamento donde ellos estaban, y fue ahí cuando él se dio cuenta que había un filisteo gigante que estaba amenazando al pueblo de Israel desde hace 40 días. ¿Sabes cuál fue la reacción de David al ver todo esto? Él no se quedó tranquilo y fue a enfrentar a ese gigante, y le dijo: Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. David realmente sabía quién era Dios, y con solo una piedra y una honda, logró matar a aquel gigante que amenazaba al pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Qué valiente fue David!, ¿verdad? Y ahora, yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando otra persona se burla de Dios? ¿Te da temor decir que crees en Dios? ¿Cuál fue la reacción de David al ver que Goliat se estaba burlando del Dios de Israel? A David no le dio miedo. Él nos recuerda que debemos de ser valientes y esforzados, pues Dios está con nosotros y no debemos de tener miedo de aquellas personas que se burlan de Dios. ¡Excelente, guerreros! Ahora vamos con nuestro crucigrama. ¿Cómo se llamaba el personaje bíblico que acabamos de ver? ¡Sí! David. Y la letra que vamos a resaltar es la V. Recuerda que la palabra que vamos a armar es lo que Dios quiere de ti y de mí. Ahora vamos a seguir con el nombre de Josías. Bueno, ¿quién era Josías? Josías nos recuerda a siempre hacer lo bueno. Les voy a contar quién era Josías. Josías era el rey de Judá, que es un reino en el sur de Israel. Josías empezó a reinar cuando tenía solamente 8 años, y su papá y su abuelo habían sido desobedientes, pero Josías era muy bueno. La Biblia dice en 2 de Reyes 22:2: Él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías tuvo un reinado de 31 años, y en ese reinado hubieron demasiadas reformas que ayudaron a Judá. La misma Biblia dice que no se había visto un rey tan bueno desde los tiempos de David. Ahora yo te voy a preguntar, ¿hay alguien en tu familia que no conoce a Dios ni lo obedece? ¿Es difícil para ti hacer lo bueno cuando todos los demás hacen lo malo? Entonces, nuestro mejor ejemplo es Josías, porque él estuvo rodeado de gente que no buscaba a Dios, incluso su papá y su abuelo no seguían ni obedecían la palabra de Dios. Pero Josías siempre buscó agradarlo y hacer lo recto conforme a su corazón.
Bueno, guerreros, después de ver a este personaje, ¿cuál era su nombre? Josías. Bueno, después de ver a Josías, podemos usar su nombre para ponerlo en nuestro crucigrama y saber qué es lo que quiere Dios de nosotros a través de la palabra que va a salir. El nombre es Josías y la letra resaltada es la I. Muy bien, ahora vamos a ver qué personaje sigue. ¿Están listos? El ejemplo que hemos visto de cada uno de los personajes bíblicos en estas clases es increíble y Dios quiere que sigamos su ejemplo. A continuación, veremos el último personaje para poder completar nuestro crucigrama. Ella es Rode y su nombre significa rosa. Tal vez no la conozcas, pero es una joven que se menciona en el Nuevo Testamento y es un claro ejemplo de que debemos orar por otros. Esta jovencita servía en la casa de María, que era mamá de Juan Marcos en Jerusalén. Ella y otros creyentes estaban reunidos en la casa de María orando a Dios. Pero, ¿por qué estaban orando? Porque el apóstol Pedro estaba en la cárcel. Entonces, tocaron a la puerta. Toc toc. Rode fue a abrirla, sin antes preguntar quién era, ya que en aquel entonces los cristianos eran perseguidos y no podía abrir la puerta así nada más. Entonces, ella pudo escuchar que era la voz de Pedro. De lo contenta que estaba de que Dios había respondido a su oración, fue corriendo a contarle a los hermanos que estaban ahí presentes para decirles lo que estaba pasando, pero ellos no le creyeron. Entonces, Rode fue corriendo a abrir la puerta para que pudieran ver a Pedro, y ahí los hermanos se dieron cuenta de que ella no había mentido, y que Dios había respondido a su oración. Ahora, yo te pregunto, ¿oras por otras personas? ¿Oras por otros hermanos de la fe que están pasando situaciones difíciles? ¿O solamente oras por peticiones propias? Mira qué hermoso ejemplo nos da Rode. Ella nos recuerda a que debemos orar por otros y también debemos confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y a su tiempo Él las responderá. Vamos ahora con el nombre de nuestro personaje que acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba? Sí, Rode. Y la letra que vamos a utilizar para nuestro crucigrama es la R. Y ahora sí, guerreros, hemos descubierto la palabra secreta que Dios quiere que hagamos tú y yo. ¿Y qué es? Sí, servir. ¡Wow, niños! ¡Qué chido que ya pudimos encontrar la palabra del crucigrama! ¿Sabías que servir es algo que Dios espera de ti y de mí? Él busca que nosotros lo hagamos con nuestros corazones, que lo hagamos de verdad. Que seamos ejemplos como Samuel de ser colaboradores, como Timoteo de aprender desde pequeños, como María de preocuparnos por los demás, como David a ser valientes, como Josías a hacer siempre lo bueno y por último como Rode a orar siempre por los otros. Qué lindo ejemplo nos da Dios de cómo tenemos que ser como todos estos niños que vimos en la Biblia, de cómo tenemos que seguir sus ejemplos y de servir con nuestro corazón desde pequeños, ¿verdad? Así es, antes de terminar con nuestra clase, debemos ver el máximo ejemplo de servicio. Ya sabes de quién te estamos hablando, ¿verdad? Sí, de Jesús. Recuerda que Él vino a servir y no a ser servido, así que debemos de seguir su ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra, fue un ejemplo de servicio y de obediencia. No olviden, guerreros, que nosotros también lo podemos hacer, porque en Dios está el poder y el hacer las cosas. Y así podremos ser también como lo fueron Timoteo, como lo fue Josías, como fue Rode, como fue María, como fue David y como fue Samuel. Y vamos a remarcar bien una cosa. Estas dos clases son un solo tema y hablan de un versículo que debemos de utilizarlo para nuestra conducta. Ese versículo viene en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, y nos dice, acuérdense, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. ¿Listos, amiguitos? Eso es lo que debemos de tener bien claro, que nosotros, lo que Dios quiere de nosotros,
Esa es la palabra clave. Así es. Hasta luego, amiguitos. Adiós. Hola niños, ¿cómo están? Estas últimas clases, Dios nos ha enseñado que no importa ni tu edad, ni tus defectos o habilidades. Lo que a Él le interesa es tu corazón, y tu disposición y tus ganas de servir con todo tu corazón. Así es, y tenemos de ejemplo a Samuel, Timoteo, María, David, Josías y Rod, como ya lo hemos visto. Y el mayor ejemplo de servicio y amor es Jesús. ¡Wow! Verdaderamente que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Es por eso que hoy tenemos una manualidad muy padre que te hará recordar siempre que tú naciste para servir. Dios te creó para amar y ayudar a quien más lo necesite. Para esta manualidad necesitamos una caja. Puede ser del cereal de tu elección. Hojas iris de colores que más te gusten. Resistol y tijeras. Por favor, que un adulto siempre te cuide. Plumón o marcador. Un listón, un estambre, un mecatito o un hilo. Lo que tengas a tu alcance para poder colgar algo. Ahora que tienes todos tus materiales, comencemos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es cortar la caja y extenderla. Si eres muy pequeño, puedes pedir ayuda a tus papás. Vamos a forrar nuestra cajita con hojas iris de los colores que más te gusten. Lo siguiente que haremos es juntar nuestros pies talón con talón para formar un lindo corazón. Con un plumón vamos a marcar el contorno de nuestros pies. Listo, ahora tratemos de remarcar muy bien nuestros piecitos. Y la frase que hemos aprendido en esta clase y la pondremos dentro de nuestros pies es: nací para servir. Listo, puedes decorarlo con stickers, calcamonías o con lo que más te guste. Con ayuda de tus tijeritas vamos a hacer un hoyito arriba de nuestro trabajo. Y pasemos nuestro listón por en medio del hoyito. Lo puedes colgar en tu puerta, en tu cabecera o donde tú gustes. Lo que necesitas es recordar que nacimos para servir. Aprovecho para agradecerte las fotos de tus trabajos manuales. No olvides seguirnoslas enviando. Y recuerda, naciste para servir. Nos vemos pronto. Adiós. Hola guerreros. ¿Disfrutaron tanto la clase como nosotros? Esperamos que hayas aprendido mucho. En esta clase y en la anterior aprendimos sobre 6 personajes de la Biblia que nos vinieron a enseñar un tema muy importante que es servir. Nosotros y ustedes, siendo niños, también podemos servir y es lo que espera Dios de nosotros. Esperamos que hayan ustedes tenido un tiempo de aprendizaje y de mucho acercamiento a la palabra de nuestro Papá Dios. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor.
Te damos gracias por la vida de cada niña, de cada niño, Señor. Te pedimos que tú los guardes en todo momento y en todo lugar, Señor. Y te pedimos que esta palabra sea sembrada en sus corazones, Señor. Te pedimos que guardes a ellos y a sus papás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, guerreros, hemos llegado al final de esta clase. Vimos que necesitamos un corazón dispuesto para poder servir a nuestro Dios. Y bueno, recuerda que te esperamos este sábado 1 de mayo en punto de las 4 de la tarde para que juntos podamos celebrar el Día del Niño. Y recuerda, si no te has inscrito, hoy es el último día para hacerlo. ¡Te esperamos! Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Guerreros de amistad. Mi espada, tu palabra es